Espera, yo creo que a mayor densidad de píxeles, menor profundidad de campo. Con la misma resolución, ¿no estamos variando la resolución o sí? La resolución, claro, la resolución es otra vaina. Claro. La resolución Mira, es otra dice cosa. J dice, en la profundidad de campo está relacionada, ay, me cago en la puta, esto es muy difícil, relacionada con el tamaño del sensor y el tamaño del píxel. Sí. Sí. Dice Cabestrón que más definición, menos profundidad, que es lo mismo que has dicho tú, básicamente. Claro, solo que estoy pensando en un mismo tamaño de sensor, Super 35, ya he dejado de repetir eso porque ¿Sí? suponemos que es el estándar del que hablamos. Sí. ¿Mayor densidad de píxeles implica mayor resolución? No, ¿verdad? Es que una cosa es la resolución del sensor, que puede ser un sensor que tenga una matriz de píxeles de 6x6 y puede ser un 32 megapíxeles y te puede sacar un 6K, o aunque sea un 6x4 te puede sacar un 6K. Una cosa es esa, otra cosa es qué densidad de píxeles tenga y qué imagen te saque. ¿Te acuerdas de las tablas que veíamos en la escuela con Rafarote? Sí. ¿Cuál es la densidad, o sea, la cantidad de píxeles físicos, de fotositos que hay en el sensor y luego el archivo que te saca? El archivo que te saca siempre tiene que ser menor. Si es mayor a la cantidad de fotositos que hay, es que se está inventando una solución. Sí. Como hace, por ejemplo, la Alexa Mini al sacarte un 4K. Es justamente lo que hace, inventarse información. Entonces, me va a explotar la cabeza con tantas banderas. Creo que tenemos que centrarnos en algunas. Si quieres, voy a repasar los comentarios. Hola, Fotositos, dice. ¿Qué pasa, Pablo? Aquí estamos. Más definición, menos profundidad. Alguien. Más definición, menos profundidad. Sí. Sí, porque hay más. Sí, bueno. Yo tengo una duda ahí, tengo una duda. Date cuenta que esto es una conversación entre colegas y tengo una duda ahí. Sí, Jota, no Pablo, podéis, claro, exacto, esto no es una clase, podéis participar, porque la duda es la siguiente. Si yo tengo el mismo tamaño de sensor, Super 35 milímetros, y uno tiene más densidad de píxeles que otro, pero el archivo final lo sacamos a la misma resolución, a 4K, vamos a poner, ¿vale? Correcto. Yo tengo una duda, y es la siguiente. La siguiente es que el sensor que tiene más densidad de píxeles tendrá más o menos profundidad de campo. Me cuesta, yo diría que menos. Tendrá yo mucho diría menos, que menos, has dicho. No, yo diría que menos. Pero es diría que tiene menos profundidad de campo. Claro, es que tenemos claro que a mayor tamaño de sensor, mayor es la profundidad de campo. Eso es así. Eso es matemática. Es así, pero alguien te va a matar. Sí. Aunque la peña diga que no lo entiende. A mayor tamaño de sensor, mayor profundidad de campo. Pero de hecho, no sé, y ahí me pillas qué papel juega la densidad de píxeles. Ahí creo que ya entra en juego la ingeniería de cada sensor, movidas raras que no sé. Dice que cree que no tiene que ver con la resolución de salida. Yo también creo que no tiene que ver con la resolución de salida. Creo que ya eso es otra vaina. Porque además de una misma cámara puede sacar varias resoluciones. Por una parte está la física de la luz al caer en el sensor. Sí, pero yo hablemos de la física de la luz. Perdón, di. O sea, yo he puesto la resolución de salida precisamente porque si un sensor tiene más densidad de píxeles y puede sacar, imagínate, lo sacas a 6K, obviamente que esa es otra parte. ¿Qué tiene más profundidad de campo? ¿Un archivo que sacas 4K o un archivo que tiene 6K para proyectarlo en el mismo tamaño? Porque como hemos visto, el tamaño, la resolución cambia la profundidad de campo. Entonces, por eso he dicho que es la misma resolución de salida. Porque para mí, la física de la luz, como dice J, para mí es una. Y la física de la luz
no hay profundidad de campo, o sea, no existe la profundidad de campo matemáticamente porque solo hay un fotón que llega nítido paralelo al sensor, que es el fotón que tú enfocas cuando tú pones la óptica a 2 metros, son los fotones que llegan rebotados en el sensor y hacen una imagen paralela al sensor a 2 metros, son los únicos que están enfocados. No hay más, el que está... De ese plano, quieres decir, sí. De ese plano que está a 2 metros. Pero el que está a 2 metros y 5 centímetros no está enfocado. Por eso ahí sí entra después. ¿Por qué lo vemos enfocado? Porque entra la resolución final, la resolución de salida, el tamaño de la pantalla, lo que hemos dicho antes, el tamaño de la pantalla a la que vamos a ver el resultado final, la distancia a la que vamos a ver y si estás chosco o no. Chosco, para los que no entendáis, si estás medio ciego o no. Ayuda mucho a entender eso. Por ejemplo, aquel vídeo que encontramos, es una comparativa de pasar a una óptica más tele. Tienes una óptica angular, pasas a una óptica más tele, la profundidad de campo cambia y el bokeh, por ende, también cambia. La parte desenfocada, digamos. Y el tamaño de ese bokeh, ¿no? Cuando vas más tele, ese tamaño de bokeh es más grande. La locura interesante era que ocurre lo mismo si tú lo haces, te ruedas esa imagen con ese angular y después haces ese zoom digital en ¿Darío? Espera. Se te ha desconectado, Darío? A lo mejor no tenías tanta batería. ¿A mí me seguís oyendo? Decidme sí o no. Vale, Darío, yo a ti ahora te oigo. No sé qué ha pasado. Cuando haces zoom digital para tener el mismo valor de cuadro que tendrías si hubieras cambiado la óptica, tienes exactamente la misma profundidad de campo. Es decir, la profundidad de campo de una óptica tele está en sí mismo en la profundidad de campo de esa óptica angular. Es decir, la profundidad de campo no cambia de acuerdo a cambias la lente. Lo único que ocurre es que, la profundidad de campo cambia. Lo que no cambia es lo que está focalizado. Lo que ocurre es que cuando tú tienes una óptica más tele, estás ampliarías con un digital ampliando esos puntos, ampliando cada pequeño punto, con lo cual exactamente. El círculo de confusión de esa imagen resultante se hace más grande, con lo cual hay menos profundidad de campo. Exactamente. Es lo mismo, esto es la locura, eso a mí me reventó la cabeza. Eso ayuda mucho a entender cómo lo que está a foco es solamente lo que está en ese plano al que nos apuntamos. Todo lo demás son círculos que cada vez se hacen más grandes según te alejas de hacer. Claro, o sea, básicamente el resumen es que si yo ruedo con un Alexa Mini, un Super 35, un plano con un 50 milímetros, ¿vale? Con un 50 milímetros y tengo un plano medio de una persona y yo ruedo el mismo plano en la misma distancia con un 25 milímetros y luego amplío digitalmente ese plano hasta parecerse, digamos, al tamaño de 50 milímetros, lo que te explota la cabeza es comprobar que los dos tienen la misma profundidad de campo, no tienen la misma perspectiva, pero los dos tienen la misma profundidad de campo. La misma deformación, la misma perspectiva, pero los dos tienen la misma profundidad de campo, efectivamente. Hay una cosa interesante que dice mi hermana que son más class y no son class, solamente dos frikis que responder preguntas. Dos gilipollas que se aburren. Bueno, gilipollas tú. A ver. A mayor, mira, esto es interesante. A mayor, esto tiene que ver con el vídeo que vimos del americano ese loco que no salía de casa y hacía pruebas con velas, ¿te acuerdas? A mayor densidad de píxeles, entiendo que el fotón del que hablas caerá en uno o más píxeles ya del sensor, en uno o más fotositos. Es decir, a mayor densidad más probabilidad de que ese haz de luz más o menos grande toque uno o más píxeles. Claro, una vez el píxel se activa, eso ya no es un círculo, es un cuadrado. Se puede resolver, pues sí, pues un cuadrado. Al final, las imágenes resultantes son cuadrados. Entonces, en píxeles podemos suponer que hay mayor profundidad
Menos. Porque date cuenta que, o sea, si entendemos que el píxel es digamos que el tamaño de píxel siempre tiene que ser menor al círculo de confusión. Pues si tienes los píxeles... Eso está claro. Vale, bueno, pero me gusta... Me gusta... 4 y no. Sí. Claro, pero me gusta hablar. Si digamos que el píxel es más grande que el círculo de confusión, todo va a estar desenfocado, para entenderlo así, ¿no? Lo veremos todo desenfocado. Entonces, como el píxel tiene que ser menor que el círculo de confusión y hemos dicho que si tiene mayor densidad de píxeles, los píxeles serán de menor tamaño, sí. El círculo de confusión resultante por unidad de píxel será menor, por tanto, tendrá menos profundidad de campo, porque he de recordar el principio del vídeo, los círculos de confusión menores, los sensores con menor círculo de confusión, que ahí es donde viene tu frase lapidaria, los círculos de confusión menores tienen menos profundidad de campo y los círculos de confusión mayores tienen más profundidad de campo, y uno con tu frase lapidaria de los sensores exacto, los sensores con mayor tamaño tienen más profundidad de campo. Y ahora eso es que eso, claro, ahora viene que es un poco la dicotomía que sucede cuando tú trabajas, ¿no? Porque yo trabajo con una Alexa Mini LF y digamos que no es, o sea, esa realidad matemática, porque invito a toda la gente que nos está viendo que cojan ahora una Kelly digital, una calculadora de profundidad de campo, y sin cambiar ningún tipo de parámetro, es decir, tú coges una lente, una distancia y un diafragma, y sin cambiar ningún parámetro más, simplemente cambias el tamaño del sensor y vas a tener, sí. Eso es, y vas a tener más profundidad de campo en los sensores grandes que en los sensores pequeños. Eso es así. Sin cambiar nada más. Sin cambiar la óptica, y ahí está la movida. Exacto. Comenta Ivonne, comentad las diferencias entre el factor de recorte y la profundidad de campo. Creo que es buen concepto para comprender la profundidad de campo, ¿vale? Eso me parece muy interesante, el factor de recorte, sobre todo si pensamos en términos red, que es la que más fácilmente nos permite hacer copio de sensor. Exacto. Y otro comentario que sugiere: a mayor factor de recorte en una misma lente, quiere decir, a mayor factor de recorte de ese sensor, aunque la profundidad de campo sea la misma, en un sensor mayor, nuestra percepción de que esa lente, al enseñarnos una región del espacio más pequeña. No sé si no se lee o está mal escrito. El mayor factor de recorte en una lente, aunque la profundidad de campo sea la misma en un sensor mayor, nuestra percepción es que la lente, al enseñarnos una región del espacio más pequeña, continúa. Nos parece que la profundidad de campo de esa lente es menor. Sí, es decir, si no tocas la lente y haces mayor cropio de sensor, hay menos profundidad de campo. Vale, eso tiene que ver primero con la curva MTF de la óptica. La curva MTF de la óptica se ve mermada, puesto que estás aprovechando menos capacidad resolutiva de esa óptica. Esa óptica tiene una curva MTF de los laterales, de los bordes hasta el medio, que suele ser mayor definida al medio, pero cuando tú, en vez de aprovechar para rellenar el Super del D5 toda la óptica, aprovechas solamente el centro, estás mermando la curva, estás mermando la resolución, por lo que la propia lente te ofrece. Las lentes que sacó Fuji, que decía, no, son testeadas 4K, son para asegurar que te dan una resolución 4K, es contando todo el círculo de imagen que ofrece esa óptica, ese zoom. Hablando de los Fuji, si coges la parte más central, la resolución se va mermada. Eso en cuanto a la óptica. Y después, en cuanto al propio sensor, al hacer ese factor de recorte que sugiere Ivonne, no estás cambiando la densidad de píxeles, no estás cambiando la capacidad resolutiva del sensor, no estás cambiando nada, su círculo de confusión es el mismo, pero estás cogiendo menos tamaño de sensor. Con lo cual, ¿por qué el resultado de hacer eso es que la profundidad de campo, dejando a lado lo que he contado de la óptica y su MTF, ¿por qué el resultado es que la profundidad de campo es más pequeña? Porque hay que aplicar mayor cantidad de ampliación. Sí.
Sí, y después que también, o sea, también varía, o sea, ahí has hecho, digamos, cambiando el tamaño del sensor, haciendo un recorte, pero también haciendo un cropeo en pospo cambia la profundidad de campo, que es básicamente lo mismo que hacer un cropeo con el sensor, ¿sabes? O sea, que digamos que cuando nosotros cogemos una escena rodada con 25 milímetros y aplicamos un cropeo en pospo, la profundidad de campo va a ser menor, ¿vale? Debe ser muy gracioso lo que estoy contando, te reviento la boca. No, tienes toda la razón. Me faltan los comentarios. Primero, creo que por ser justos tenemos que saludar a Bego. Hola Bego, me alegro. Hola Bego, ¿qué tal? Después, el Pablo Conde, hay que darle 2 hostias. Y después había, a ver, vamos por orden. Claro, dice J. Parro, la cuestión es que si se cambia la óptica. Efectivamente. Porque todos sabemos que... Bueno, sí, ahora hablamos de eso. Voy soltando cosas para la lista, ¿vale? Después dice... Vale, recuérdame lo de la óptica de J. Parro. Vale. F cambiaba... No me acuerdo mucho de qué es. Dice Miguelito, yo te ayudo, Pablo. Están muy densos. Vale. No, básicamente el resumen es que a Pablo y a Miguelito hay que darle 2 hostias como a Cuesta, ya está. Vale, bueno, y mi hermana sigue... A ver. Vale, entonces, sí, lo que decía J. Parro, lo que decía J. Parro. La cosa es que hay que cambiar la óptica por el resultado del cuadro final, entiendo, para tener el mismo cuadro. Lo que pasa es que yo ahí tengo una... No me gusta analizar, digamos, cambiando la óptica. Me voy a explicar mejor. Todo el mundo entiende que diafragmas más abiertos tiene menor profundidad de campo que diafragmas más cerrados. Vale. Bueno, entenderlo no creo. Lo que pasa es que lo sabe. Bueno, entenderlo, pero exacto, todo el mundo, las tablas de Salomón, ¿sabes? O sea, todo el mundo se conoce las tablas de Salomón en cuanto a eso. Un teleobjetivo tiene menos profundidad de campo que un angular. Y no estoy cambiando nada, o sea, estoy siendo salomónico en cuanto a esas a esos datos y no estoy cambiando nada más. Es decir, no estoy teniendo en cuenta si yo cambio a un teleobjetivo me voy para atrás para tener el mismo cuadro. No estoy teniendo en cuenta el cuadro. Entonces, ¿por qué sí tenemos en cuenta el cuadro cuando hablamos de tamaño de sensor? Yo estoy completamente en desacuerdo o salvo que lo pongamos para todo el cuadro. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tamaño de sensor, un tamaño de sensor más grande tiene más profundidad de campo. Y eso es así. Y lo que no podemos, o lo que no puedo hacer, a mi entender, es ahora decir, ya, pero bueno, es que hay que cambiar el cuadro o hay que cambiar la óptica. Ya, pero ¿por qué no cambiamos la distancia cuando cambiamos a un 150 de un 50? ¿Por qué no cambiamos la distancia al sujeto? Porque está cambiando el cuadro. O sea, yo lo que estoy diciendo es que para analizar las cosas individualmente, o sea, hay que hacer, para analizar la profundidad de campo, hay que analizar las cosas individualmente. Y entonces, para resumirlo así... Luego cuando las juntas todas, pues... Exacto. Claro. Luego al juntarlas todas... Exacto. Como, vale... Se ha cortado, tío, Ivonne, no sé por qué se ha cortado. Debe ser que solo se pueden hacer directos de 1 hora. No sabía eso yo. Dari, ¿me escuchas? Que debe
Debe ser, sí, no te veo, pero te escucho. Debe ser que solo se puedan hacer directos de 1 hora. No entiendo muy bien qué ha pasado. Sí, así que, bueno. Nada, que lo que estaba diciendo... Jota, si has preguntado algo, obviamente he perdido los comentarios. No sé si habías preguntado algo más o algo, o a la gente, porque no te veo, Darío, por cierto. Vale, y yo a ver si intento solucionar esta mierda. La próxima vez un trípode me va a venir. Y tengo un trípode ahí, tío. Soy un pedazo de cazurro. Bueno, la próxima vez. Para el próximo directo que hablaremos de Pérez, pues ahí... A ver. Venga. A ver, Darío, que tienes la conexión en modo PAL, yo creo. Gracias, Pablo. No lo sabía eso, que se cortaba la hora. Vale, vale. Vale, gracias, Jota. Como somos neófitos en esto del directo, pues la próxima vez, a ver si se conecta Darío. Yo te escucho perfectamente, lo que pasa es que no te veo. Vale, espera, es que los comentarios los hemos perdido los de antes, entonces por eso estoy diciendo que es la gente que estaba en el otro directo que vuelva a preguntar preguntas que no hayamos contestado, que no hayamos hablado de ello, porque... Sí, claro. O sea, dice, hombre, estabilizar un poco el tema de la profundidad de campo, ¿no? Que al final te tienes que atener a algo, porque si empiezas a calcular 400 millones de cosas, pues obviamente sería una puta locura. Que tiene parte de razón, pero eso no quita de que nosotros, como... Ya te veo, Darío. Ahora sí. ¿Vale? Que eso no quita como nosotros... A ver, en este caso Darío y yo somos unos puñeteros frikis de esto y es lo que dice Darío, cada corte de bocadillo de una publi estamos hablando de estas mierdas, ¿sabes? Al final no tenemos amigos. la peña se tira porque en vez de hablar de otras cosas, pues nos empezamos a hablar de estas mierdas. Y eso pueden dar fe varios de los que están aquí. La sabiduría es nuestra amiga. Dice Jota que había dicho... Al final, ¿qué había dicho? Cambia la óptica al cambiar el sensor. Vale, ahí yo no estoy de acuerdo con Jota. Lo que cambia no es la óptica es la misma. Tú lo que pasa es que cuando vas tienes mayor propio de sensor, ves más tele, la óptica es la misma. Y no afecta lo mismo que afectaría si tú te pones una óptica tanto por ciento más tele. Es decir, si de un 8K te vas a un 4K, es lo mismo que poner un 50 a poner un 100. No es lo mismo. Por supuesto, no la percepción, la perspectiva, el acercamiento de los fondos, todo eso no cambia. Eso no hace falta que explicarlo, eso ya lo saben. Yo creo que... Pero lo que sí afecta, perdona, Michel, lo que sí afecta, y ahí sí J tendría razón, es que es lo que comentaba antes. Da igual tú ponerte de un 50 a un 100 o en pospo en cuanto a profundidad de campo, o que en pospo hacerte un 2X o un 100% de zoom, que sería como pasar de ese 50 a ese 100. Y ahí la profundidad de campo... A ver, es que el tamaño del círculo de confusión sí se mantendría. Pero tú al hacer cropio de sensor afectan más cosas. No que la óptica se convierta en más tele solamente, sino que cambia el círculo de confusión de ese sensor. Porque el círculo de confusión del sensor de Dragon, por ejemplo, a 6K no es el mismo círculo de confusión que a 4K. Cambia. Exacto. El círculo de confusión es el mismo, perdóname, el círculo de confusión es el mismo, pero la profundidad de campo es diferente, porque a la hora de proyectar esa imagen que tú sacas en 1080, aunque el sensor sea 4K, para entenderlos de cómo funciona la red,
tú te sacas un 1080 o un 2K para hacerte un DCP, lo que sea, cuando tú, en vez de rodar con ese 8K, ruedas con ese 4K, tienes que ampliar más cantidad de veces para rellenar esa hipótesis de la pantalla de 25 metros de diámetro visualizada a 12 metros de distancia. Tienes que hacer mayor nivel de ampliación, con lo cual menor profundidad de campo. Sí. Lo que pasa es que ahora quiero que J aclare una cosa, porque creo que J no iba por ahí, creo que J iba por que cambiando, no lo sé, J, corrígeme si equivoco, a ver si te he entendido mal, que al cambiar del tamaño de sensor, obviamente estás cambiando de tamaño, o sea, estás cambiando de óptica para al final pues tener el mismo cuadro. Eso, no sé si va por ahí J o va por donde estabas diciendo tú, claro. Darío. Hombre, a raíz de esto me surge, o sea, quiero decir una cosa que es, o sea, el ángulo de visión, es decir, un 50 milímetros siempre va a ser un 5, pero suponiendo que Espera. Claro, se corta todo el rato. Pero ¿qué se corta, J? ¿Se corta mi vídeo o se corta el vídeo de Darío o los dos? Pues suponiendo que a pesar de 8K a 4K varía el tamaño del sensor, ¿no? A ver, Pablo, eso es lo que hace la Dragon, pero... Sí, eso es lo que hace, por ejemplo, la Dragon, que puedes bajar de 8K a 4K cropeando el sensor. Pero también puedes hacer un 8K a 4K sin cambiar de sensor. Es decir, yo te pongo el mismo tamaño de sensor al lado con una Alexa mini LF. Pongamos que tenemos dos cámaras, para no hablar de marcas porque si no es una puta liada. Pongamos que tengamos dos cámaras, una con el mismo tamaño de sensor, ¿vale? Una que tira a 8K y otra que tira a 4K. La pregunta hay... Correcto. Y las dos son Super 35, exacto. La pregunta es, ¿cuál de las dos tiene mayor profundidad de campo? Entonces, claro, al tener el mismo tamaño de sensor y diferente capacidad resolutiva, es que tienen diferente densidad de píxeles. ¿Y cuál tiene mayor profundidad de campo? La de 4K. No lo veo claro eso, ¿eh? Vale, lo explico. Al tener... Es lo que hablábamos antes, Darío, un poco. Sí. Bueno, ahora... Por favor, vale. Dale, Mitchell. Dime, perdón. No, que dicen que se nos corta. Digo que si nos sigue cortando, que nos avisen. Bueno, ¿por qué crees tú que es la de 4K tiene mayor o que tiene 4? ¿Mayor o menor? Para mí, la cámara, el sensor con mayor resolución tiene menor profundidad de campo. Y esto es por lo que hablábamos antes. La densidad de píxeles, un sensor con mayor resolución tiene, por definición, es la ingeniería esta que tengo aquí montada como trípode. Tengo aguantado el móvil exactamente con un puto cable y una batería de estas de recargables. Es increíble la capacidad de ingeniería que tengo. A ver. Avisarme cuando... Darío ha salido. Porque ha salido. Pobre Darío, igual tiene que ir a hacer los deberes, no sé. Necesitamos un cuaderno, sí, tío. Pablo, tú no, es que si te enseñáramos todos los putos cuadernos que el Darío y yo hemos llegado a hacer, flipas. O sea,
sea, imagínate esto, pues así durante 5 años que conozco a Darío. O más, ¿qué cojones? 5 años más, 7 años. Tú, echa un ojo a los comentarios, que yo los he perdido todos. Vale. Bueno, de qué estábamos hablando es que cada vez que se reinicia el directo, los comentarios se van a tomar por el culo, Dari. Ya. Bueno, estábamos hablando de... De la resolución, de la resolución, mismo tamaño de sensor. Era una pregunta de Pablo. Era una pregunta de Pablo que decía que con un sensor de 8K, cuando lo cropeas a 4K, pues obviamente cambias la profundidad de campo, pero ahí hay dos conceptos mezclados. A menos. Sí. Sí, a menos, exacto, pero hay dos conceptos mezclados. Uno es cropeo el sensor para hacerlo más pequeño y cambio la resolución también. Muy bien, Darío, ahí está. Pizarra, pero no sé qué quieres que apunte en la pizarra. A ver, sigue. Dibuja un pene para Pablo. Que a lo que iba yo... Dime. No, dale. No, es que me interesa mucho lo que dibujas. Sobre todo cuando lo tengo que ver al revés. ¿Me entiendes? ¿No tienes capacidad de dibujar al revés? PC, muy bien. Componentes. Profundidad de campo. Vale, sigo, no me distraigas, sigo con la movida. A ver, Pablo, lo que decía yo, lo que había... Me cago en tu puta vida. Lo que decía yo es, mismo tamaño de sensor, Super 35 milímetros, un sensor con 8K y un sensor con 4K. ¿Cuál de los dos tiene más profundidad de campo? En el resultado final, ¿cuál de los dos tiene más profundidad de campo? Yo lo que digo, y recuerdo que esto es una conversación, no es una clase ni nada, es una conversación, podéis participar y podéis decir, Michel, estás completamente equivocado y eres un imbécil. Y pues lo aceptaré completamente. Te banearé, sobre todo lo segundo. Mira, esta es una buena pregunta de Pablo, concretando la pregunta. Tenemos un sensor 8K. Si hacemos un downside digital, ¿vosotros decís que cambia la profundidad? Sí, cambia completamente la profundidad. Sí, claro. Sí, a menos. Porque la profundidad... Tienes menos profundidad. Lo que considerar es que la profundidad de campo se calcula de acuerdo a un estándar hipotético, pero es un estándar de proyección. La profundidad de campo se calcula de acuerdo a la proyección. Eso es lo que hay que entender. Uh-huh. La profundidad de campo no es solamente a cuánto diafragma pones, sino se calcula de acuerdo a una hipótesis de proyección, en la cual se define el 0,25 milímetros o el 0,25 milímetros o el 0,18 de acuerdo al sensor. Se define eso, pero si tú piensas que se calcula de acuerdo a una proyección, entiendes por qué al pasar de un 8K a un 4K en una red, es decir, por qué al pasar de que tu sensor no es... Espera, Darío. Dice el Pablo, pero la profundidad de campo es física. No es física. La profundidad de campo no es algo físico. Hombre, responde a cómo se comporta la luz, pero está medido. Es matemática. No. Pues claro, pero la matemática dice que no existe la profundidad de campo. La profundidad de campo no existe, no me jodas. La profundidad de campo, por eso yo digo que la profundidad de campo son los padres. Sí existe, capullo, por eso está... O sea, lo que no existe es que tú, al enfocar algo, solo está enfocado eso, ¿vale? Pero claro que existe. Bueno, existe, pero no es algo matemático. Existe, es algo subjetivo, que es lo que decía Ivonne antes. Es algo completamente... virtual, pero existe. Sí, existe, pero es algo subjetivo. Me refiero a lo que digo yo. O sea, la profundidad de campo, si se mide, es decir, lo que creo que está diciendo Pablo, que es lo que yo entendía hasta hace un tiempo, lo que era la profundidad de campo era, yo capturo una imagen y esa imagen tiene intrínseca una profundidad de campo X. Y lo que cuando te hace pum la cabeza es que no, que esa imagen que tú capturas tiene una profundidad de campo diferente según el medio de proyección donde lo veas.
porque la profundidad de campo se calcula en base a proyección, no en base a captura. Es decir, correcto, y eso es ahí, y eso es ahí lo que te explota la cabeza.